En este vídeo veremos cómo utilizar el método de nudos, primero para calcular las tensiones de nudo y una vez calculadas dichas tensiones de nudo, cómo utilizar las tensiones de nudo para calcular cualquier corriente o cualquier tensión en nuestro circuito. El primer paso para utilizar el método de nudos es identificar los nudos esenciales del circuito. Un nudo esencial del circuito es la unión a un mismo potencial de tres o más elementos de un circuito. Por lo tanto, tendremos que ir viendo a lo largo del circuito dónde se unen tres o más elementos. En este caso, pues tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 elementos. Tenemos un primer nudo esencial aquí arriba. Tenemos después aquí 1, 2, 3 y 4 elementos. Un segundo nudo esencial aquí también. Y finalmente tenemos aquí abajo 1, 2, 3 y 4 elementos. Un tercer nudo esencial. Bien, cada uno de estos nudos esenciales fija uno de los potenciales del circuito, o está fijo a uno de los potenciales del circuito. Por lo tanto, tenemos en nuestro circuito tres valores de potencial distintos. Como bien sabemos, la referencia de potencial es completamente arbitraria y por lo tanto podemos tomar uno de los tres nudos del circuito como nudo de referencia. El siguiente paso es establecer dicho nudo de referencia y su potencial pues será el potencial de referencia, es decir, el 0. Para los otros dos nudos, para el primer nudo que llamaremos nudo A y para el segundo nudo que llamaremos nudo B, pues tendremos el potencial de nudo A, V sub A, y el potencial de nudo B, V sub B. Pero claro, respecto al nudo de referencia, pues lo que tenemos al final son tensiones. El potencial del punto B menos el potencial de referencia, pues nos da la tensión del nudo B, y el potencial del nudo A menos el potencial de referencia nos da la tensión del nudo A. Pero claro, como el potencial de referencia es 0, pues VB menos 0 o VA menos 0 es simplemente VB o VA. Una vez establecidas las variables fundamentales, que son las tensiones de nudo en nuestro circuito, el siguiente paso es obtener un sistema de ecuaciones que nos permita calcular dichas tensiones de nudo. Y para ello lo que vamos a hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff al nudo A y la primera ley de Kirchhoff al nudo B. Como bien sabemos, para escribir la primera ley de Kirchhoff necesitamos tener o poder expresar todas las corrientes. Y para ello lo que vamos a hacer es ver cómo expresar dichas corrientes en función de las tensiones de nudo VA y VB. En el caso de los generadores de corriente no hay ningún problema porque el generador de corriente directamente nos da el valor de corriente por esa rama, es decir, en esta rama la corriente vale 2 amperios, en esta rama 1,5 amperios y en esta rama, en este sentido, 2 amperios. En el caso de las resistencias, pues las corrientes de rama no las conocemos y habrá que expresarlas en función de las tensiones de nudo. Y para ello lo que hacemos es primero pues marcar esas corrientes de rama por las resistencias en el sentido que a nosotros nos apetezca, es decir, por ejemplo podemos marcar I sub 1 en este sentido, I sub 2 en ese sentido de ahí e I sub 3 en ese sentido de aquí. Bien, la elección de sentidos es completamente arbitraria. Y lo que haremos ahora es, para calcular esas corrientes de rama, aplicaremos la ley de Ohm a cada una de estas resistencias y podremos expresar así la corriente de rama en función de las tensiones, que al final serán las tensiones de nudo. Bien, por ejemplo, en el caso de la primera resistencia, esta resistencia de aquí, tenemos una corriente en este sentido y vemos que la tensión en la resistencia es precisamente la tensión del nudo A, VA, y además están en sentidos contrarios. Pues directamente podemos decir que la corriente I sub 1 será la tensión partido, es decir, la tensión VA, partida por el valor de la resistencia, 1, ¿no? Y aplicamos la ley de Ohm. Es decir, corriente igual a tensión entre resistencia. Si quisiéramos hacer lo mismo para la corriente I sub 3, esta corriente de aquí, pues de nuevo tenemos la misma, ¿no? La corriente sub 3 en este sentido, la tensión V sub B en este sentido de aquí, las dos van en sentido contrario, por lo tanto la corriente I sub 3 directamente se puede poner como V sub B partido por 4. Y finalmente, si nosotros queremos expresar la corriente I sub 2 en función de la corriente I sub 2 en función de las tensiones de nudo, pues tenemos la corriente en este sentido, marcamos la tensión que ahora ya no está en función directamente de VA y VB en sentido contrario y hay que expresar esa tensión en función de VA y VB. Pero una tensión se puede expresar fácilmente en función de las tensiones de nudo, ya que para calcular esta tensión lo único que tenemos que hacer es potencial del punto final, que sabemos que es el potencial del nudo A, es decir, la tensión del nudo A, menos potencial del punto inicial, que es la potencial del punto B, es decir, la tensión del nudo B. Y por lo tanto, si queremos calcular la corriente I sub 2, de nuevo aplicamos la ley de Ohm y lo que tendremos es que es VA
menos VB partido de 2. Bien, una vez conocidas estas corrientes por las resistencias, directamente aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nudo A y al nudo B. Estas son las dos ecuaciones que vamos a escribir aquí abajo. Para escribir la primera ley de Kirchhoff, pues simplemente recordamos que la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de corrientes en un nudo tiene que ser igual a 0. Cuidado, siempre recordando que corrientes entrantes y corrientes salientes tienen signo contrario. Si tomamos como sentido de referencia el entrante, es decir, el signo positivo al entrante, pues tendremos que en el nudo A estos 2 amperios salen y por lo tanto lo escribimos como menos 2. En el nudo A también I sub 1 sale, por lo tanto lo escribimos como menos. Y cuidado, I sub 1 ya sabemos que es VA entre 1. Estos 1,5 amperios también salen del nudo A, por lo tanto menos 1,5 amperios, pues los fija el generador. Y I sub 2 también sale, y por lo tanto menos I sub 2, que es VA menos VB partido por 2. Primera ley de Kirchhoff, la suma de todos esos valores tiene que ser igual a 0. En el nudo B, lo mismo. Empezamos en el nudo B y vemos, por primero, I sub 2 entra, por lo tanto es positivo, I sub 2 es VA menos VB, pues VA menos VB partido por 2. 1,5 amperios del generador que entra, por lo tanto positivo, más 1,5. Los 2 amperios de este generador que también entran, por lo tanto más 2 amperios. Y tenemos que I sub 3 sale del nudo B, por lo tanto menos, e I sub 3 tenemos aquí expresada como VB entre 4, esto será VB dividido por 4, partido por 4, igual a 0. Bien, una vez expresado el sistema de ecuaciones, pues dejamos los términos, o sea, las variables a este lado y pasamos los términos independientes al otro lado, y reordenando un poquito los términos, pues lo que obtenemos es que menos V sub A menos VA menos VB partido por 2 es igual a, aquí tenemos menos 2 menos 1,5, menos 3,5 pasado al otro lado, 3,5, y aquí tendremos que VA menos VB partido por 2 menos VB partido por 4 y 1,5 más 2, 3,5, que pasado al otro lado son menos 3,5. Y para terminar, para resolver este sistema de ecuaciones, lo que hacemos es la primera ecuación la multiplicamos entera por 2, de forma que nos queda menos 2VA menos VA, es decir, menos 3VA. Aquí tenemos menos por menos más VB. Y como hemos multiplicado por 2, 3,5 por 2 es 7. Y la ecuación de abajo la multiplicamos por el factor común de 2 y 4, pues un múltiplo de 2 y 4, que es 4. Y por lo tanto tenemos que 4 por VA menos VB medios pues nos da 2VA menos VB, menos 2VB menos VB, es decir, menos 3V sub B igual a 3,5 por 4, que serán 14, con el signo menos, pues menos 14. Y ya tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas, VA y VB. ¿Vale? VA y VB. Este sistema de ecuaciones pues lo resolvéis por cualquier sistema de resolución de ecuaciones lineales para obtener el valor de VA y para obtener el valor de VB, y se obtiene que, si así lo hacéis, pues VA son menos 1 voltio y la tensión del nudo B, VB, son 4 voltios. Bien, una vez calculadas las tensiones de nudo, el siguiente paso es cómo calcular cualquier tensión o cualquier corriente del circuito a partir de dichas tensiones. Para eso pasamos a la siguiente página, en la que tenemos de nuevo pues el circuito que teníamos, el circuito de antes ya completamente limpio, y el mismo circuito en el que ya tenemos el nudo A, el nudo B, el nudo de referencia identificados, nuestras tensiones de nudo y las corrientes de rama que hemos marcado por las resistencias. Y supongamos pues que en este circuito queremos calcular, primero tenemos una tensión y después una corriente. Supongamos que en el circuito lo que queremos calcular es la siguiente tensión V sub 1. Nos interesa calcular la tensión en este generador. V sub 1. Bien, pues para calcular V sub 1 lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final en función de nuestros nudos. Es decir, nosotros aquí tenemos el nudo B, aquí tenemos el nudo A y aquí teníamos nuestro
nudo de referencia. Y vemos que la tensión V sub 1 va desde el nudo B hasta el nudo de referencia. Por lo tanto, el valor de la tensión V sub 1 será el potencial del nudo de referencia, es decir, 0, esto es el nudo de referencia, menos la tensión del el potencial del nudo inicial, que es V sub B. Como V sub B ya la teníamos calculada antes, que eran 4 voltios, pues V sub 1 son 4 voltios. Bien, es bien sencillo calcular cualquier tensión a partir de las tensiones. Bien, supongamos que queremos calcular una corriente. Ya no la podemos expresar directamente a partir de las tensiones de nudo, sino que tendremos que hacerlo a partir de o a través de la ley de Ohm. Supongamos, por ejemplo, que nos interesa calcular esta resistencia que le llamamos I sub R, la resistencia por la resistencia, la corriente por la resistencia. Pues para calcular I sub R, lo único que tendremos que hacer es, si vamos a aplicar la ley de Ohm, pues marcamos la tensión en sentido contrario a la corriente al sentido de la corriente que queremos calcular, y lo único que tendremos que hacer ahora es marcar o identificar esa tensión en función de VB y VA, que son nuestras tensiones de nudo. Vemos que la tensión lo que hace es, va desde el nudo A hasta el nudo B, por lo tanto tenemos potencial del nudo final menos el potencial del nudo inicial. Es decir, esta tensión es V sub B menos V sub A. Y una vez que tenemos la tensión identificada, pues la corriente se calcula inmediatamente a partir de la ley de Ohm. I sub R es simplemente VB menos V sub A partido por el valor óhmico de la resistencia, los 2 ohmios de la resistencia. En nuestro caso son los 4 voltios de VB menos el menos 1 voltio de VA partido por 2 y por lo tanto nos da 2,5